parte fue así, como cantaban cientos de miles de compatriotas. Este histórico triunfo del no fue el comienzo del fin. Y visto hoy con 40 años de distancia, es mucho más significativo. Hay circunstancias en el devenir de los pueblos que por su significación y trascendencia marcan un hito de carácter histórico, conforman y se incorporan a los signos de identidad nacional y que como tales merecen ser recordados para siempre con la solemnidad y emoción de un gran acontecimiento. Ayer, el 30 de noviembre, se cumplieron 40 años del histórico pronunciamiento popular en el plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar en el año 1980. Y fue realmente una quijotada. Fue David contra Goliat. Quizás una de las gestas cívicas más importantes de nuestra historia como nación. Es más, me animo a afirmar de una dimensión histórica comparable al éxodo del pueblo oriental, pero infravalorada por nosotros mismos. Esta gesta terminó formando parte de nuestro ADN como nación. La bandera del no al intento continuista se tornó una verdadera causa nacional, pese a la terrible censura, el miedo y el importante papel que jugaron los medios de comunicación respaldando a los militares y a favor del sí. Nos debemos un espacio para recordar, para construir entre diversas miradas la memoria colectiva, no la memoria oficial, sino la memoria cívica o popular. Esa memoria que parte de los hechos cotidianos y simples y que son resguardados en el disco duro de nuestro pueblo. Porque la memoria es un arma cargada de futuro y debemos cultivarla, sostenerla y resignificarla para proyectar como sociedad ante los futuros que tenemos y los desafíos que tenemos hoy. Sí por el progreso y sí por la paz. El triunfo del no en el plebiscito del 80 fue una verdadera rebelión cívica. Nunca en la historia una dictadura organizó una elección y la perdió de esa forma, vapuleada de forma vergonzosa, y fue el pueblo uruguayo quien lo hizo. Sin duda que no fue fácil, y esta epopeya tuvo varios acontecimientos importantes que han sido vastamente señalados en estos días. El debate en el Canal 4, protagonizado por Enrique Tarigo y Ponce Echeverri, argumentando a favor del no contra el coronel Volentín y Viana Reyes, que defendían el proyecto militar. Los pocos actos públicos autorizados en el Cine Cordón y en el Cine Arizona. Algunas entrevistas publicadas en algún medio de comunicación oral, columnas en medios escritos, todos hitos imprescindibles en la construcción de verdadero triunfo popular. Pero en estas palabras, permítanme homenajear a los invisibilizados e invisibilizadas de siempre, que hicieron posible y que lo cimentaron. Este enorme triunfo fue un verdadero triunfo de los anónimos, de los miles y miles de uruguayos y uruguayas que tejieron por lo bajo, clandestinamente, en silencio cómplice del compañerismo construido en el enfrentamiento al autoritarismo y sus laderos o rinocerontes, sustentado en ese coraje cívico que fue construyendo un camino arduo en las conquistas de las libertades, en el rescate del sufragio y que nos permitió quebrar esa piedra para poder atravesar un pequeño rayito de luz en esa grieta democrática. Y fueron esos anónimos y esos rayitos de luz los que nos permitieron encontrar esas hendiduras para un nuevo rumbo, para una sociedad democrática. Es que la consolidación del triunfo o no, como ya dijimos, fue una rebelión cívica y pacífica, a la uruguaya, que se convirtió en el comienzo de un sinuoso proceso de recuperación democrática. Fue el entierro de muchos proyectos e ideas, entre ellos la posibilidad de consolidar el autoritarismo similar al modelo chileno en nuestro país. Para varios historiadores, fue el mojón que marcó el fin de una etapa, al que la llaman ensayo fundacional de la dictadura cívico-militar, que se extendió entre los años 76 y el 80, y luego de una primera etapa denominada comisarial, pasando así a la etapa final denominada transicional. Fue el comienzo de ese conjunto de hitos que conformaron el proceso de recuperación democrática, aunque fuera tutelada y con proscripciones, pero comienzo al fin. También fue el surgimiento de las primeras expresiones sindicales públicas,
Las elecciones internas de los partidos Colorados y Nacional y Unión Cívica le siguieron, y el voto en blanco de los Frente Amplistas en el año 1982. La imponente multitud del 1 de mayo de 1983, reclamando trabajo, libertad, amnistía y democracia. El surgimiento del PIT, luego PIT-CNT, el Río de Libertad el 27 de noviembre de aquel año, la reorganización gremial estudiantil, el acto del Francini, el del 1 de mayo del 84, el recibimiento a los exiliados, el regreso de Wilson y sus repercusiones, la salida de los presos y el reencuentro de la gente en la calle en un cuadro de movilización popular creciente y de una ya incontenible afán de libertad de la inmensa mayoría de los uruguayos. La concertación nacional programática, calificada como Parlamento de la Transición, hasta llegar a las elecciones del 84, sin Sereñi y sin Wilson, con muchos dirigentes proscriptos y algunos todavía en esa época presos, pero que abría una nueva etapa y el regreso a la institucionalidad. Es que el resultado del plebiscito, con un contundente no, fue la sabia respuesta cívica de una república agredida, como dice Gabriel Quiriche. La soberbia y la ilegitimidad de un régimen que rengueaba una pata. Al margen de divisas y diferencias políticas, el rechazo a la constitución militar, que entre otras cosas legitimaba y legalizaba los actos institucionales de la dictadura, se transformó en una gran cruzada democrática que cosechó la siempre presente vocación de libertad de nuestro pueblo. Este hecho histórico no puede pasar en silencio. Conmemoramos hoy aquella gran jornada cívica en que el pueblo uruguayo pudo por primera vez, luego de 7 años de instalado el régimen cívico-militar, expresar su voluntad, como bien decía Germán, en las urnas, y expresar su oposición a la dictadura que había conculcado nuestros derechos y pisoteado la democracia y las instituciones. La resistencia de la mayoría de los dirigentes de los partidos tradicionales, aunque no todos, y la totalidad de los dirigentes del Frente Amplio, pese a que muchos estaban proscriptos e inhibidos y muchos presos, no podían realizar actividad política alguna, fue valiente, inclaudicable y a la postre también decisiva. Pero, ¿cómo fue la elaboración del proyecto y qué se proponía? El decreto 464 del año 73, del 27 de junio de 1973, dictado por Juan María Bordaberry, determinó la disolución de las cámaras legislativas y el nombramiento en su lugar de lo que pasó a denominarse el Consejo de Estado. Por decreto 1073/973 del 18 de diciembre de 1973, se designan sus miembros, 25 integrantes lo componían, entre algunos de los nombres que se destacaban. Se encontraban Martín Echegoyen, su presidente por mucho tiempo, Alberto de Micheli, Aparicio Méndez y Hamlet Reyes. Luego, por acto institucional número 2, dictado por el gobierno de facto, el 12 de junio de 1916 se dispuso crear el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y los miembros de las juntas de oficiales y generales. Según el acto, se le otorgaba al Consejo de Estado la facultad de preparar el anteproyecto de Constitución. La redacción de las bases y principios le correspondían al Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, y luego su elaboración, o sea, el proyecto en sí, le competía al Consejo de Estado, y por último, su aprobación quedaba a cargo del Consejo de la Nación y el Poder Ejecutivo actuando en la Asamblea Constituyente. El proceso de reforma se apartaba en su totalidad de los procedimientos previstos constitucionalmente. Se creó, por lo tanto, un proceso absolutamente inexistente, sustentado en un acto institucional cuyas disposiciones violentaban claramente las previstas constitucionales en las normas aprobadas en 1966 y cuya vigencia empezó a regir en 1967. En diciembre de 1967, según expresa Corvo, la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas se encargó de elaborar las bases para orientar la filosofía y el contenido de la próxima Constitución. Transcurrido un tiempo, el 20 de mayo de 1980, se constituye la Comisión de Reforma Constitucional del Consejo de Estado, y vaya qué fecha, la cual debería redactar el anteproyecto de Constitución sobre las bases elaboradas por las juntas de oficiales generales. El 30 de septiembre de 1980 se procede por parte del Consejo de Estado a aprobar el anteproyecto constitucional, y el 27 de octubre, un mes después, se convoca el Consejo de la Nación en funciones de Asamblea Constituyente, quien sería el órgano encargado de aprobar el texto para someterlo luego plebiscitariamente. Según señala el mismo Corvo,
los miembros participantes de la Asamblea Constituyente tenían solo 5 minutos para intervenir en la discusión general del proyecto y otros 5 minutos en el debate particular del articulado, prorrogable hasta 8 minutos por única vez, por lo que se puede concluir sin excitaciones que no existió debate ni diálogo, ya que cada constituyente podía hablar solo una vez por cada artículo. Héctor Grosespiel comentaba al respecto: este procedimiento de modificación constitucional por la vía de actos institucionales dictados por un gobierno de facto que se atribuyó potestades constituyentes es un caso de patología constitucional autoritaria, como acertadamente lo ha calificado Héctor Fix Zamudio, constitucionalista mexicano. ¿Cuáles eran las principales propuestas? Se eliminaba la previsión de allanamiento nocturno, admitiéndose con orden judicial, se condicionaba el derecho de huelga a la reglamentación por ley, y lo mismo para el reconocimiento de las sesiones profesionales. Se proponían además que los funcionarios públicos no tuvieran derecho de huelga y se suprimía la inamovilidad de los presupuestados en la administración central. Los militares y los policías en actividad no podían ejercer el derecho al voto. En lo referente a los partidos políticos se incluía una fuerte regulación en gran contraste con las normas constitucionales vigentes. Como ejemplo, no podrán constituir partidos políticos que por su ideología, principios, denominación, funcionamiento, componentes denotaran vinculación o subordinación con instituciones, organizaciones o partidos políticos extranjeros o con otros estados, y que tampoco se podrán constituir partidos con personas que hubiesen formado parte de grupos o organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de la propaganda incitadora a la violencia hayan tendido a menoscabar o destruir el orden constitucional. Otro cambio que pretendía la reforma era concretar el ejercicio del Poder Ejecutivo en el Presidente de la República. Se eliminaba, por tanto, el Consejo de Ministros. Se institucionalizaba el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, en la que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas serían miembros permanentes, previendo que las Fuerzas Armadas fueran competentes en la ejecución en las medidas tendientes a la preservación de la seguridad nacional, que era un gran concepto que abarcaba todo el quehacer público y privado. El COSENA era un órgano de rango constitucional que tendría un papel clave en las decisiones trascendentales. Por ejemplo, para imponer medidas prontas de seguridad, declarar el estado de subversión ante la situación de grave de carácter interno, declarar estado de guerra, medidas todas ellas que debían ser tomadas en conjunto con el Poder Ejecutivo sin el Legislativo. Se proponía también reducir los miembros de las cámaras de representantes, de 99 a 65, y de senadores de 30 se pasaba a 20, y aparecía un nuevo órgano, el Tribunal de Control Político, integrado por 9 miembros que durarían 9 años en sus funciones y que entre las facultades que tenían consistían en las de sancionar a las autoridades nacionales, departamentales y partidarias por la comisión de determinados actos, desinvertir de los gobernantes electos por el pueblo y hasta quitarles sus inmunidades. Por otra parte, el partido político por el cual fuera electo el presidente se aseguraba también automáticamente 39 cargos en la Cámara Baja, por lo que se aseguraba la amplia mayoría, cambiando también radicalmente el régimen constitucional de representación proporcional que establece la Constitución del 67.